Entonces, hasta aquí hemos visto y como les decía, la historia de Samuel también se puede ver como una historia del pueblo, o más bien dicho, de la obra del Señor a través de tres personas que influyen a la larga para el pueblo. Porque acordémonos que el libro de Samuel toma la historia de la época de los jueces, que la época de los jueces es bien característica ¿de qué? De que cada quien hacía Hacía lo que interpretaba. lo que era recto a sus ojos. Esto es otra forma de decir, cada cual tenía su propia medida de justicia, de rectitud y según eso actuaba. ¿Ya? O sea, no había una... ¿Qué significa esto? Es lo mismo que decir, no había un estándar, no había algo con lo que todos se rijan. Hagan cuenta que el caos no era tanto porque eran injustos, eran, digamos, eran inmorales o pecadores, todo, sino el problema era que no había una medida. Entonces hagan cuenta que, por ejemplo, si yo quiero comprar 10 metros de tela, cada uno tiene un metro de diferente medida. Ese era el problema. Entonces lo que para el uno la justicia llegaba hasta acá, el un metro, para el otro era menos, para el otro era más, para el otro era curvado, para el otro era así, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el problema. Entonces era un problema de estándar, si se quiere. Entonces que nadie sabía hasta dónde era lo justo, qué era pecado, qué no era. O sea, eso es lo que pasaba en esa época. Cuando llega en cambio Samuel, se acaba un poco y comienza ya a cambiar la cosa, porque con Samuel lo que comienza a hacer es unificar al pueblo. Acuérdense que también el libro de jueces nos recuerda una época en donde había líderes, si se quiere, pero regionales. Uno en Judá, uno en Benjamín, otro por acá, otro por acá, por acá, pero no había una cuestión global. Ese era otro problema. Ahora, el libro de primero de Samuel nos indica, a la vez que va contando las historias de Ana, de Penina, del propio Samuel, del propio Saúl, del propio David, a la larga lo que está debajo entretejiéndose también es la unificación del reino. Y con eso, porque con David lo que se logra a la larga, ya lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, es que se unifique todo. Que se unifique tanto el reino, las 12 tribus se consoliden como un solo reino, y por otro lado que se consolida también la creencia porque hasta la época era muy complicado unificar eso. Que fíjense ustedes qué es lo que pasa cuando a veces estamos sueltos. Que si de aquí, como les decía, no nos viéramos de aquí en un año y nos veríamos de aquí en un año, vaya a ver cada quien que haya creído, que habrá aprendido y cómo le habrá aprendido y cómo le habrá ido en la vida. Pero lo bueno es justamente eso, centralizar y es lo que, digamos, de alguna manera está haciendo David. Ahora, entonces, toda la historia de Samuel nos lleva justamente desde levantarse de un líder, que Dios, que de un nacimiento milagroso, además de Samuel, le establece un líder que ahora va a recopilar a toda la gente y su tarea principal es señalar y designar al nuevo ya no profeta, ya no juez, ya no sacerdote, porque todo eso fracasó. ¿Ya? Porque el sistema de jueces, incluso el sistema sacerdotal, fracasó con Eli, era lo mismo que no haber. Entonces lo que dice ahora es, aprovechando que el pueblo quiere rey porque es tan evidente el caos, que hasta el mismo pueblo dice, oiga, pongan orden, Claro. ya, pongan orden, hagan algo. Entonces lo que Dios dice es, les voy a dar antes de poner orden, les voy a enseñar cómo es el orden del mundo. ¿Ya? Y les da la experiencia con Saúl, que Saúl básicamente viene representando cualquier líder humano. Cualquier líder humano. Y si no, basta alzar los ojos y ver cualquier representante del mundo. Desde un municipio, una parroquia, lo que sea, a la larga terminan siendo muy a lo Saúl. Terminan siendo muy a lo Saúl, por más que sea de lo que sea. Sea si sean árabes, chinos, asiáticos, europeos, latinos, a la larga terminan siendo cual Saúl. ¿Ya? Es decir, una persona que tiene posiblemente errores, virtudes, pero que como no está de la mano del Señor, van a terminar primando sus intereses por sobre los de los demás. Y tal. Ahora, entonces, todo el libro de Samuel nos introduce primero a Samuel, su historia milagrosa y todo lo demás, y nos introduce después a Saúl. Que Saúl en un inicio es una persona, desde ya, como bien nos decía Natita, es una persona que desde el inicio cuando nos presentan es una persona que no da pie con bola, que termina siendo designado por rey, pero porque fracasa en su misión de encontrar las burras de su papá, ¿ya? Y que cuando ya le designan rey y le van a escoger y reúne Samuel a todo el pueblo, bien escondido ahí temeroso. Y eso que era el tote y todo lo demás, o sea, una persona miedosa. Y que cuando ya le designan, unas cuantas personas le dicen, pero este es el rey. Le ningunean al rey, el otro mejor se calla y no dice nada. Que yo sabía decir.
cuerpo de hombre y mente de niño. Exactamente, o sea, muy alto, era inmaduro. La palabra que quería que llevemos es que Saúl era incompetente, pero en el sentido más robusto de la palabra, es decir, no tenía las competencias para ser rey, a diferencia de David. Las Aptitudes, las Pero aptitudes. sabiendo eso, Dios, ¿por qué lo escogió a él? Justamente por eso, ¿por qué lo escoge? Para mostrar el pueblo. Para más que nada, porque acuérdese también que Dios no tiene la intención, digamos, de que todo salga perfecto de una, no porque Dios es malo, sino porque Dios también deja testimonios. Dios también deja testimonios, porque acuérdese incluso, por eso hay que tener la perspectiva bien amplia, la visión bien amplia, de que todo lo que va pasando a lo largo de la historia, a la larga, cuando después se llega el momento del juicio, ¿qué van a hacer? Todas las historias, todas las cosas, ¿qué van a hacer? Cómo se van a leer eso? Como evidencias, como pruebas, como testimonios. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo pide rey? Aquí está su Ya, testimonio. aquí está su testimonio de lo que es del pueblo Hombre, ¿no? cuando el hombre gobierna al hombre. Aquí hay un testimonio bíblico que quedó sentado. Incluso ya no les digo del mundo. ¿Qué pasa cuando un hombre, incluso del mismo pueblo, pero sin Dios gobierna? Aquí hay el mejor ejemplo. Y eso cuando se juzgue al final va a ser de testimonio. Porque si no, imagínense, por otro lado, imagínense que Dios obraba así como uno quisiera, no a pedir de boca siempre, todo siempre. No hubiera testimonio del alcance del pecado. ¿Ya? No hubiera testimonio, no hubiera habido cómo saber hasta dónde llegaba el mal. Que lo cual es importante para al final condenarlo. Porque si yo no sé hasta dónde llegue el daño, después cómo lo condeno y cómo lo reparo. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, no sé, hagan cuenta que en una casa tienen una fuga de agua. ¿Ya? Y digamos, pero lo que yo quiero es saber por qué se dañó. No solo quiero que me reparen, porque a veces a nosotros no nos importa tanto el tema de por qué pasó, sino solo quiero que ya no siga goteando. Pero hagan cuenta que hay un daño masivo en una casa. Pues cualquiera diría, pero oye, ¿no te es más fácil tumbarle? ¿Ya? Tumbarle y hacer una de nuevo y ya está. Pero el Señor diría, no, yo quiero ir viendo fuga por fuga y ver por qué se dañó, por así decirlo. Lo cual es una cuestión más importante porque así sé contra quién pegarme, por así decirlo, a quién responsabilizarle. Porque si yo sé que esta fuga no fue porque yo hice una cosa mala, sino porque el que vino alguien y me dejó haciendo un hueco y eso después solo se tapó encima y talará, entonces me explico. Es una cuestión, entonces la visión del Señor no es que todo vaya a pedir de boca, sino que también es ir sondeando y dejando evidencias de cómo es el actuar del mal, del pecado. ¿Ya? Entonces, claro, para Dios hubiera sido más fácil ni siquiera llegar a David, a Adán mismo perdonarle, salvarle ya y nos fuimos. Pero en cambio nunca se hubiera sabido cuál era el alcance, la profundidad del daño que hizo el Satanás. Ese es el asunto. Entonces, claro, una pregunta muy simplista es, y bueno, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Simple, porque el mal tiene que ser medido. ¿Ya? Tiene que ser medido. Ya les digo, es como que si a mí alguien de la nada me pegara, ¿ya? Y yo dijera, bueno, pero ¿no era más fácil solo meterla a la cárcel? Bueno, sí, pero para meterla a la cárcel tengo que determinar cuánto me dañó, cuánto tiempo me invalidó, me paralicé. O sea, toca medir eso para según eso decirle usted es responsable y por lo tanto, y por este es del daño, todo este es del daño que causó, vaya tanto a la cárcel. Lo mismo el Satanás. No es, entonces no es solamente cuestión de hay mal en el mundo, el pecado, no, sino que es necesario medirlo, saber cuánto daño causó. Y aquí se ve que tan profundo es el daño que incluso hasta en el reino de Israel causa estragos, causa perjuicios. Para eso es. Por eso es que en cambio ahí viene la obra del Señor. Cuando ya permite y Dios evidencia todo lo que puede ser, ¿ya? Y que incluso Dios es misericordioso, porque si no se acababa la cosa. Pero Dios toma de nuevo el mando con David y todo lo que hemos visto. Ahí en cambio uno nota cómo es cuando el Señor repara las cosas. Y ahí uno nota y uno aprende ahí la cosa. ¿Sí lo vemos? Entonces, ¿en dónde está la virtud justamente de los errores? Ya lo dijo Pablo. Eso está escrito como testimonio para que nosotros no hagamos lo mismo.
para que nosotros, dicho de otra manera, sepamos del alcance de los errores, de las equivocaciones, y aprendamos de eso y no volvamos a caer en lo mismo. Es la parashá de la anterior semana de José y sus hermanos. Ahí también hubo la parashá y decía que por qué les habló Cachot. Porque les habla duro. Exactamente. Entonces es para que ellos puedan tener, no sé si evidencia, más bien Conciencia, reaccionar, conciencia del Del alcance que hicieron al hacer la maldad con José. Si exacto. no les hablaba duro, ellos No pasaba no nada. pasaba nada. Claro. Entonces todo estaba súper bien, lo hicieron, pero no querían que sientan el peso, el dolor Exacto. del daño. Eso también pasa Exacto, acá. tal cual. Entonces al pueblo, imagínense que Dios estaba en un caos horrible de jueces, decía, bueno, aquí de una paga David y todo de una, se organizaba todo hermoso y todas las victorias ganaban. Uno nunca llegaba a saber cuál era el daño. Y eso es importante, saber cuál es el daño que ocasiona. A una amiga, por ejemplo, le comentaba esto. Le pasó una cosa que también se equivocó, ¿no? Pero tuvo una relación horrible de mucho tiempo y terminó finalmente y ella es que es cristiana, ¿no? Y no lograba como superar, y no lograba como superar y tal. Entonces ella como que decía, ya oro, ya hago oro, ya ayuno, ya, y no, como que no veo tal. Entonces le digo, el asunto es que tú no sabes cuál ha sido tu daño, o sea, no sabes hasta dónde estás dañada y por lo tanto no sabes qué quieres para reparar eso. Claro, ¿qué te hicieron? O sea, porque yo sé que te sientes mal y quieres llorar, todo lo demás, pero has hecho el ejercicio de realmente decir hasta dónde me dañó, por mi error, por el error del otro, lo que sea, pero hasta dónde me dañó. Hasta donde permitió. Exacto, o permitió o hasta dónde realmente le dañaron. O sea, ¿cuál es el daño? ¿Ya? Yo, por ejemplo, ahorita estamos con el carro en la mecánica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubo un desperfecto que ya en teoría nos habían arreglado y se dañó de nuevo. Entonces uno que está con la mente así de ya quiero tener el carro de nuevo, le dice, bueno, ya le subió y ¿qué será? ¿Y ahí qué le vio? Entonces el mecánico con una santa paciencia me dice, no sé, toca verle. Claro. Toca verle. Y yo en mi ansia le decía, pero así de lo que le vio a primera vista, ¿qué puede ser? Entonces decía, puede ser A, B, C, pero realmente lo sabremos cuando lo evaluemos detenidamente. ¿Ya? Entonces eso justamente, fíjense que viene a colación para esto. Porque cuando hay un daño, no es cuestión de decir, bueno, si le duele, ya, $1000, o ya a la cárcel, o ya, mátenme. No. Y cuánto más cuando es un daño que ocasiona el pecado, que ocasiona el maligno. Entonces es lo mismo, es lo que decía nuestra hermana Eugenita. Nunca sabía cuán fea era yo. Es lo mismo, o sea, nunca había visto cuán dañada estaba. Y eso es algo muy importante que debemos hacer todos los adultos, ¿ya? O sea, ver en el fondo cuán dañados estamos. No porque no necesariamente nuestra calidad humana sea mala, sino porque en el caminar de la vida tuvimos un jefe malo, una profesora, un profesor malo, o de pronto una relación amorosa que nos dañó, que nos perjudicó, alguien que nos hizo un daño, quizá nuestros papás sin querer nos hicieron algo. Y es bueno hacer ese análisis de la mano del Señor, obviamente, y decir, ¿hasta dónde me dañaron? ¿Hasta dónde puedo tener alguna avería, digan ustedes? Esa historia del hacha, hacerlo, que no saben que salió volando un hacha y no sabes dónde cayó, Ajá. porque no sabes qué es lo que afectó. Exactamente, Ajá. tal cual, exacto. Entonces, sigue doliendo por ahí, claro, y sigue no sé qué es. reaccionando de alguna manera. Claro, no algo sabes pasa, dónde. pero no sabes por qué es. Entonces es lo mismo que en el carro, sabe que hay un sonidito y dele, pero No se sabe. no sé qué es. Bueno, toca a veces desarmar, a veces todo para ver qué, ha sido una piedrita que se metió. Ya, pero esa piedrita a Y es veces. perfecto ese ejemplo que hice de la fuga de agua, ¿no? Ajá, también. Porque no sabes dónde está, a veces vemos, ay, es que ahí está. Pero eso Abre, no- Claro, abre, no, y y ha sido para allá. a un primo Entonces le. toca ir escarbando, hasta a veces llega al punto de destruir, Claro. para encontrar el punto Punto. donde está. Y, por ejemplo, Jessica sabe, ¿no? Cómo pasó yo una situación bien fea y no encontraba y no me sentía tan mal, pero cuando me dio este libro yo empecé a leer. Yo, pues digo, ¿por qué no me dijeron que yo era tan fea? Claro. Y, o sea, encontré a dónde estaba Pero mi dolor. eso también es, o sea, es una gracia de Dios, Sí. porque puedas ver
O sea, que puedas tener el conocimiento, porque la gente sigue viviendo así, tal y cual, no creyendo. Por ejemplo, a mí lo que me ayudó bastante es cuando desde chiquita me dijo, los dolores también no son, pues, los dolores físicos es también algo que adentro está espiritualmente, ¿no? Y sí, es verdad, porque yo fui al psicólogo, fui al psiquiatra, el psicólogo te escucha, el psiquiatra te da medicación para que duermas, el psiquiatra te da medicación para mantenerte tranquila y lo que único que te hace es sentirte así, volá, ni piensas ni nada, pero realmente en estudiar y leer y lo que dice la palabra de Dios, eso a mí me ayudó a sanar. Y hoy no me lo venía diciendo en lo que fui a la Tacunga, pero vi que estaba sana y yo sabía decir, no puedo ir a la Tacunga mientras yo no esté sana, mi corazón tiene que estar sano y mi mente también tiene que estar sana. Entonces, ahora me pueden hacer lo que sea ya. Ya sanó. Hasta luego, chao. Claro, es que ya sanó. Y ya, y, por ejemplo, como le digo, sí me duele la parte, por ejemplo, ahora que tú eres tía, tienes tu sobrinita, esa parte es la que nos tiene así como, o sea, es nuestro amor entregado a esa niña, ¿no? El cuidado que uno debe tener, pero también puedo ver que su mamá, en caso de mí, la mamá es muy celosa por el amor de su hija, que me entrega más a mí que a la mamá. Y ahí dice, no, yo soy la mamá, ya bueno, ya, pero yo ya estoy sana mentalmente y de corazón y mi espíritu. Entonces, ahora sí puedo ir confiadamente a lo que dice la palabra de Dios y decir, sí, aquí está, mira. Por ejemplo, en 1 Samuel a mí me gustó bastante cuando dijo que hay que hacer, aunque sea un resumen. Y yo dije, entonces voy a hacer lo que dice mi cabeza, ¿no? Aquí dice así, Entonces, por ejemplo, me gustó esa parte. Y así somos nosotros. Cuando Samuel, a un niño, no conocía la voz de Dios. Le llamó Dios 3 veces y él fue donde Elí. Y él le dijo, no te he llamado. Para otra vez. Entonces, Elí ya sabía quién era que le estaba llamando. Entonces le dice a Samuel, le dice, cuando vuelva a hacer esto, le dices, habla. No le dice, eres tú Dios, sino le dice, habla, que le diga que hable. Entonces Dios ya le da lo que va a hacer en ese hombre, ¿no? En los hijos. Así mismo, para mí, yo le tomé esa parte, para mí, que Dios está sano. Gracias, Señor. Así puedo decir aleluya, Señor. Ahora sí puedo danzar. Y cuando se acuerda que yo decía, yo siento un gozo adentro de mí cuando danzaba, ¿verdad? Tú no fuiste ese día. Cuando danzaban, y desde la semana anterior yo ya sentía ese gozo adentro, ya no tenía ese dolor que tenía antes. Y cuando ya fue la última que tuvimos donde la agüita y danzamos, eso era realmente para mí un gozo y me duró y sí ha venido así como yo sé decir, que a veces es como que es que me acostumbré a ese dolor, entonces le vuelvo a coger ese dolor. Y después digo, no, ya, vaya por ahí. Entonces ya, es porque ya Dios está obrando en mi corazón y en mi vida. A pesar de que, imagínate, yo voy a tener 64 años. Son años de sufrimientos de lo que yo he tenido. Años y que este año para mí, y como yo decía, para mí este año que ya se acaba, el 2024 ha sido un año bien duro, pero también misericordioso y también restaurador, porque restauró todas las cosas y más que haya restaurado las otras cosas, es yo estoy restaurada, yo estoy sana. Así es, efectivamente. Eso, digamos, nuestro hermano Genita nos ha dado un ejemplo de lo que pasa cuando uno ya se evalúa bien y llega hasta dónde. Que uno ya empieza a escuchar la voz de Dios. Exactamente. O sea, la voz de Dios. Ya conozco a Dios. Ya sé lo que... Bendito Dios, exacto. Entonces, fíjense, por eso es que pasa este libro de Samuel, digamos. Porque si no, para Dios hubiera sido más fácil. Ya les digo, perdonarle a Adán no era, digamos, o sea, hacer la obra directamente ahí mismo con Adán y Eva. Claro, no era difícil, digamos, no era difícil. Pero el asunto es que cuando se causó un daño de esa magnitud, tocaba realmente medirlo. Ya le digo, hagan cuenta una buena fuga de agua,
o un ruidito en el carro, una cosa así, ¿ya? O un cosito que me duele aquí, que no sé qué será, alguna cosa así, ¿ya? O sea, toca realmente medirle, pero hasta lo último, ¿ya? Eso pasa con el pecado. Entonces, aquí estamos viendo lo que pasa cuando el pecado ataca o el alcance del pecado, incluso en el reino de Israel, incluso en la tierra y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, Y por eso también ahí podemos ver, por ejemplo, Elí estaba en pecado. Y él exacto, no escuchaba la no voz de Dios. escuchaba. Y Dios no le habló a Y él. los hijos no estaban andando bien, por eso no le habla. Dios tiene que levantar a otra persona, que es Samuel. Y cuando ya levantan después a Saúl, tampoco da pie con bola, por lo mismo. Y ahora Dios se va formando de poco a poco una persona que sí es, que va a tener sus reveses, que va a tener sus errores, sus complicaciones y todo. Tiene su carácter, tiene su forma de ser incluso, pero en medio de todo Dios va tomando. La diferencia es que con Samuel Dios lo utilizaba esporádicamente, a diferencia de David, que le utilizaba con propósito más a largo plazo. Esa es la diferencia. Entonces, finalmente, como bien lo recordábamos, llegamos a un punto álgido de la historia en donde hay un ataque inminente de los filisteos. Hay un ataque inminente del enemigo a vencer, típico del libro de Samuel, que son los filisteos, ¿ya? Y los filisteos llegan ya a reunirse. Aquí les voy a compartir el mapa para que lo veamos, ¿ya? Ahí está. Entonces, los filisteos se han reunido. Ahí lo vemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces ahí lo vemos, el mapa. Entonces, los filisteos se han reunido ya aquí, en el valle de Jezreel. Ellos están aquí en el monte, ¿no es cierto? Y mientras tanto, el pueblo de Israel está en el monte de Gilboa. Y la batalla va a ser en realidad en este monte de Gilboa. Aquí hay un valle, el valle de Jezreel, ¿no es cierto? Y acuérdense que Saúl rodea el monte y se va a preguntar a la adivina esta en Endor, ¿no es cierto? Y está aquí va a hacer todo. Ahora, pequeño detalle arqueológico, digamos, geográfico. Este valle de aquí, voy a ver si es que me deja anotar. Este valle de aquí, ¿qué es esto? Este valle de aquí, a ver, perdón. Voy a ponerle con un verdecito. Todo este valle, ¿ya? Es del valle de Jezreel. Y resulta que por ahí pasaban las rutas hacia el norte. Las rutas comerciales. Las rutas comerciales, o sea, por ahí era la carretera, hagan cuenta. Entonces, quien controlaba esta región, Era millonario, capaz. o sea, tenía mucho control, porque quien controlaba a esta región controlaba el paso hacia el norte, el comercio hacia acá, hacia acá, hacia acá. O sea, este punto hagan cuenta que era como Santo Domingo, como Santo Domingo, o sea, era esa ruta, no porque... Exacto, más o menos. Y además porque esto de aquí justamente genera un como bloqueo, digamos, natural, un valle, o sea, montaña, valle, montaña, ¿no es cierto? Que separa a Israel, a la tierra de Israel, a la tierra en dos, digamos. Lo que significa que aquí, como sabemos, los filisteos van a ganar, le dividen a Israel. Ya, no se ve. Lo que van a lograr es que los filisteos, cuando conquistan esto, dividen a Israel, dejando incomunicada a toda la gente que vivía acá con la gente que vivía acá. O sea, divide el reino. ¿Ya? Además de que aquí, estos de aquí, por ejemplo, ya estaban con una cierta división por el río. Entonces no había tanta comunicación fluida. Pero el hecho de que un pueblo extranjero, digamos, logre controlar esta parte, es que se complicó. Es como que si aquí en Quito o digamos en el Ecuador, alguien venga, digamos, y controle, no sé, todo lo que es, ¿qué les digo? Ambato y Latacunga. Alguna cosa así, o controle Santo Domingo, por ejemplo. Santo Domingo, Latacunga. Entonces es como que nos divide a medio país y se complicó todo. Porque especialmente desde el norte venían mayormente productos agrícolas y todo el más. O sea, se complicó la cuestión. O sea, divide, además políticamente, sino también es religiosa. O sea, era un lío. Hasta espiritual. ¿No? Hasta espiritual era un lío de que alguien se meta a las casas. O sea, se meta realmente y conquiste. Además de que aquí va a morir el rey. Entonces era un caos. O sea, si antes ya estaban en caos, ahora es peor. Son bien estratégicos los filisteos. Claro, muy estratégicos, porque ellos, exactamente, porque ellos tenían sus bases, digamos, hasta por acá, pero ellos logran subir hasta aquí, fíjense ustedes, y atacan al norte. O sea, les interesaba la cuestión de comercio. Y porque desde ahí tenían... Ahora ya no existen los filisteos. Pero hay esa parte donde estaban peleando los árabes con... Eso es mucho más al norte. Eso es mucho más al norte. Donde serían los filisteos es lo que actualmente sería más o menos la franja de Gaza.
Más o menos, eso sería Filistea. Y donde ahorita están peleando es en los altos del Golán, que es bastante más arriba. Pero ¿cómo no se dieron cuenta, no? Que ascendieron ahí despacito hasta tomar posesión. Es que todo eso justamente te da cuenta de que Saúl estaba ensimismado y uno de los errores que justamente, ¿por qué, digamos, si se quiere, desde un punto de vista político-militar, ¿por qué muere Saúl? Saúl muere por falta de estrategia. Porque si él ya sabía que había una potencia enemiga acá y que se estaban armando y que esas noticias no es que digan, ah, me enteré cuando ya llegaron. Se en otra cosa por seguirle a David. Muy y bien, no ir muy a bien, donde tenía que muy estar. bien. Una de las razones por las que muere Saúl es por eso, porque se empecina contra el que pudo además de haber sido su mejor aliado, su mejor aliado pudo haber sido él, se empecina en perseguirle a él En lugar de en lugar de defender la tierra. Y ese era uno de sus problemas, era una persona empecinada. Exacto, empecinada, egocéntrica y todo lo demás. Ese fue uno de los problemas. Entonces, claro, la gente ya se está armando en llegar desde aquí, desde donde se reúnen, o de Afega hasta acá, no es que llegan en 5 minutos. Entonces David también adquiere un poco ese pensamiento estratégico de los filisteos cuando él va a Cuando él pelear se con une. ellos. También, Cuando claro. se O une sea, con es una parte de educación. Claro, además conoce al enemigo desde adentro. Claro. Conoce al enemigo desde adentro. Y él tiene, digamos, y eso es importante incluso hasta para las batallas, porque no crean, los israelitas tenían un tipo de ataque, un tipo, o sea, una estrategia. Eran más, digamos, según se sabe, eran más ejércitos de a pie. O sea, ellos no tenían caballos tanto, no tenían caballería, tal, no eran más de tropa, digamos, o sea, de espadas, de arco. Ese era su fuerte, era lucha cuerpo a cuerpo. Eso era lo que ellos eran muy fuertes. Pero en cambio los filisteos tenían otro tipo de estrategias. Tenían otras armas, tenían hierro, eran herramientas más fuertes. O sea, tenían otra cosa. Y cuando David se junta con ellos, aprende y seguramente eso fortaleció. Eso no lo dice, pero son cosas que se sabe, o sea, se pueden intuir fácil. Ya escuchaba esta semana, bueno, me gusta ver esos largometrajes o ¿cómo son estos programas que en el YouTube? Ajá. Ya. Y decía que había, ahora se supone que hicieron un estudio los científicos, los no sé qué, no sé cuánto, y que encontraron algo de los filisteos y que daban cuenta de que los filisteos son venidos desde España, la parte de Europa, De los porque Balcanes. son grandes, son hombres grandes. Entonces dice que ellos vinieron y hacen esto. Efectivamente. Entonces ellos son los que trajeron estas armas y metieron ahí. Exactamente. Sí, eso ya, sí lo dijimos. ¿Se acuerdan ustedes que los filisteos no son un pueblo cananeo? Ajá. Los filisteos son un pueblo más bien de los Balcanes, son europeos ellos. Sí, Ya, sí. algunos incluso los relacionan con los primeros romanos incluso. Los primeros romanos, y vienen ellos, pues es que su dios principal es Dagón, un pez, porque eran un pueblo navegante que se establecen acá. Y bueno, estos les Pero dan un montón de astucia, luz. ¿no? Claro, lo que Es pasa que, es que... tenían el paso libre también porque Saúl estaba en otra cosa. Exacto, entonces mientras el Saúl estaba entretenido buscándole al otro, además, fíjense ustedes, él vivía aquí en Gibeán, en Gabaón, ¿se acuerdan ustedes? En Gabaón, que está más o menos al centro de Israel. Estaba acá abajo, en Gabaón, en Gibeán, etc. Cuando él comienza a perseguirle a David, David. se va al sur En vez de ir. y deja desprotegido el norte. Claro. Otra de las razones por las que los filisteos dicen, este man está acá abajo, hay que atacarle por donde está, además en un punto estratégico. Como que también conocían la parte débil de Saúl. Claro. Entonces imagínense que ya cuando, claro, además que cuando ya David viene acá, dice, el que pudo haber sido su mejor aliado le dio la espalda, mejor dejémosle aquí guardadito, sabemos que el otro está desprotegido. O sea, tenían todo para hacerlo. Y son inteligentes también y dicen, ahora, ataquémosle por donde es débil, al norte, ¿ya? Y donde es estratégico dominar esa región. Entonces fíjense que es un ataque muy, muy interesante. Entonces ahora vamos al 31. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Entonces aquí nos cuenta ya, ¿no? El tema de que llegaron y aquí están en plenos espadazos y lanzazos y flechazos y ya está la batalla, la guerra. Dice, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. O sea, ya perdieron. Perdieron. O sea, cuando alguien huye en la batalla es porque ya no aguantan más y ya antes de que los acaben es replegada y cada cual replieguese. ¿Ya? Replieguese. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el monte de Gilboa, ¿no? Y dice, y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. O sea, fíjense, aquí muere el mejor amigo de David.
Acuérdense que David no está y él no sabe lo que está pasando. Él solo sabe que fueron a la batalla. Ya después de él se enterarán. ¿Ya? Entonces aquí mueren los hijos. Ahora, pequeño detalle. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los hijos de Saúl? A ver si es cierto. ¿Ya? ¿Alguien puede leer primero de Samuel 14:49? ¿Qué dice? Primero de Samuel 14:49, ¿qué dice? 48 o 49. 49. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Ajá. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Mical, ok. ¿Puede leer de nuevo los nombres de los varones, de los hijos? Jonatán, Ajá. Isui y Malquisúa. Y Malquisúa, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense ustedes, aquí no se olviden, no le pierdan. Aquí en el 31, en cambio, dice que los nombres de los hijos eran Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Jonatán sí aparece, ¿cierto? Sí, Malquisúa también. también. ¿Cuál es el que falta? ¿Cómo le ponen ahí? Isui. Isui. Gracias, Natita. Así nomás. Gracias. Isui. Aquí te pongo ya. Ok. Isui en realidad es Ishbi. En hebreo se dice Ishbi. Okay. Ishbi. Ajá. Ishbi. Y este sería Abinadab. Ahora vamos a ver. Los hijos de Saúl también aparecen en Primero de Crónicas 8:33. ¿Se pueden ver? Ah, más despacito. Más allácito. Primera de Crónicas, 33. Sí. Negueb engendró a Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab Ajá. y Esbaal. Y Ishbaal. Ajá. Ahora vamos a ver. Entonces, aquí, ¿por qué es importante este versículo? Porque aquí parecería que muere toda la estirpe de Saúl. Pero como ya podemos intuir, y si nos acordamos de poco más de la historia con el Mefiboset y todo lo demás, Es el único que es el único, el hijo de Jonatán, que queda lisiado y todo lo demás, resulta que en realidad aquí murieron solo los que podían salir a batalla. Ah, ya. Porque incluso Saúl tuvo un hijo más, tuvo 4 hijos, que en 2 de Samuel 2, el Abner, que queda vivo, es el que le pone por rey al hijo de Saúl, al que quedó vivo. A ¿cómo es que se llama? ¿Cómo le dicen ahí? Isui. No, el otro, el del 33. Esbaal. Ishbaal. Ishbaal. Acá le ponen Ishboset, en 1 Samuel 2, en 2 Samuel 2. ¿Ya? El asunto es que Saúl tuvo 4 hijos. Aquí solamente mueren 3, queda uno, ¿ya? Y ese que le ponen Ishui o Isbi, ¿no es cierto? Isbi es posiblemente Abinadab, ¿de acuerdo? El asunto es que estos 3 mueren aquí. Entonces, primero, una noticia triste. En este 1 Crónicas 8:33 dice, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Ishbaal, ajá. Son 4 hijos, ¿ya? 4 hijos. Eso porque aquí mueren solo los 3 que podían salir a guerra. Ya cuando sigamos leyendo 2 de Samuel 2, ahí vamos a ver que justamente le ponen por rey. Si quieren vamos a verlo. Está en 2 de Samuel 2:8. ¿Ya? Les leo yo, dice. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, ya que es el mismo Ishbaal, tiene 2 nombres, ya, hijo de Saúl, y lo llamó Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Ishboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. ¿Qué tal? Entonces, uno no salió a la guerra. Se quedaron estos 3. Noticia triste, muere Jonathan, ¿no? Y mueren los otros 2 hijos de Saúl. El asunto es que aquí, fíjense, las tiene todavía peor. Porque aquí, una pregunta, aquí fíjense, y ya nos anticipamos a 2 de Samuel, resulta que aquí al parecer ni siquiera le llamó a Abner. Ni siquiera le llamó a Abner. Y al parecer una de las razones por las que pierde es porque posiblemente no fue con todo el ejército, ya vamos a ver acá. Pero él no estaba en la batalla. ¿Quién? Porque Saúl no estaba. O sea, no creo que estaba en la parte fuerte de la Ah, batalla. no estaba en primera línea. No, porque él dice que ve de lejos, claro, y que sale llega, corriendo. y sale corriendo. Entonces, él no está, o sea,
uno entendería que el rey, que era el cabecilla, debería estar en la primera línea. No necesariamente, depende de la batalla. Porque los generales siempre están atrás. Están desde y atrás. lo que les mandan es a las más múdicas. No necesariamente, o sea, depende en realidad la estrategia y depende el momento. Hay momentos en donde sí el rey encabeza, pero es muy peligroso. Entonces, por lo general, por eso están los grados militares. Entonces, el rey y el general, por lo general, organizan la batalla, y los que en cambio se encargan de dirigir ya y ser los cabecillas, sí son los soldados, digamos, y los que se encargan ya, incluso ahí son los capitanes, ese tipo de gente que son los que ya saben cómo matar a la gente por último. El que da orden también. El que da orden, y entonces es la cadena de mando. La Claro, cadena de mando. por ejemplo, de lo que veo en las guerras antiguas, no sabían que tenía la espada y tenía que ir directo cuerpo a cuerpo. Eran esos que los Claro. no sé qué, y salían, metían así. Después venía el otro y decía, y vamos a ir con los camiones, con los cañones. Y decía, y vamos a hacer el 1, 2, en la guerra de Napoleón, el histórico. Exacto, claro. Y en las guerras antiguas también todo depende es que depende de muchas cosas. Depende de la estrategia militar, depende de con lo que cuento, y depende también del otro, y incluso el lugar en donde estoy peleando. Depende de muchas cosas, pero por lo general al rey no se le saca batalla. Por lo general el rey no sale a pelear. Por lo general. Queda Los adentro, hijos, sí. olvidado. Los hijos son como una especie de generales. Ellos sí pueden estar en la batalla, no en primera línea, pero sí están. Por ejemplo, lo que pasa es que en esas batallas, de acuerdo, es que cuando se da el choque, no es como en las películas nos muestran de que dan un espadazo así y el otro sale ¡ah! Y ya murió. No, eran un tema de que había como por olas, digamos. Entonces eran los que daban el primer choque, esos eran los que iban abriendo camino para que los que vienen atrás vayan rematando. Ya, y entre algunos de esos se pasaron, o sea, se traspapelaban, digamos, y ya llega un momento en donde algunos del choque quedaban ahí muertos, heridos, lo que sea, pero llega un momento en donde ya se confundían y tocaba seguir matando. Entonces ahí es donde entraban, por ejemplo, los hijos de los reyes, etcétera, a ese momento de la batalla, no al choque, sino ya cuando tocaba ir rematando. Ahí también podemos ver que Saúl no tenía conocimiento de guerra. No tenía mucho, o sea, tal vez en este momento ya tenía algo, pero Ojo, no sí, era, no. pero no era Pero el la más obsesión estratégico. que tenía de ir en contra Claro, de otra David, cosa. entonces se perdió. Sí, yo creo que aquí el hombre ya fue solo porque tocaba, o sea, era su deber, digamos, pero no fue evidentemente con una estrategia, además de que ya fue a consultar mal y ya le dijeron lo que era obvio, o sea, bueno, vos vas a perder. ¿Qué te puedo decir? ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Entonces, lo que se ve, y vamos a ver más adelante, que aparentemente ni siquiera va con todo el ejército, o sea, va... Porque se queda Abner, ¿no? Porque Se queda, él no debió aparece. haber muerto. No aparece Abner si no hubiera muerto, por eso es que se queda acá. Es raro que no le haya llevado a Abner. Segundo, que acá mismo ya vamos a ver que cuando le matan, sale un montón de gente que queda replegada en otras ciudades. Y uno dice, pero ¿por qué no llevó esa gente a la batalla? O sea, Claro. ¿por qué no llevó todo el ejército? Si tan importante era por último. Es una cosa un poco rara. Yo sí leí Segunda de Samuel, la parte del primer capítulo. Y puedo percibir, pero tal vez yo interpreté mal, que la historia que cuenta en el 31 difiere un poco del primero en el segundo, en Ajá. cuanto a la muerte de Cómo Saúl. muere. Porque aquí dice, ¿no?, que Se mata. se mata prácticamente, ¿no? Y acá en la segunda le cuentan a David Y le cuentan y le distinto. cuentan un poco distinto, ¿no? Entonces, y David, yo creo que sí, y fue guiado por Dios, le mata a esta persona que no tuvo compasión Sí, alguna. ya vamos a ver lo del Entonces- capítulo 2. Entonces parece que el 31 difiere un poco. Sí difiere, pero lo del capítulo 2 tiene su explicación. ok. Tiene su explicación. Aparentemente, y ahí les hago el spoiler, el que queda viviendo, al parecer, está mintiendo. Al parecer miente. Por eso cuando le mata finalmente, David le dice, tu sangre sea sobre ti porque tú dijiste que mataste. No, claro. Entonces, aparentemente el que viene con la noticia está mintiendo. O sea, la personalidad de Saúl daría para que él se suicide, ¿no? Daría para que él se suicide, y además, digamos, hay dos lecturas, vamos a ver. Ya. Entonces dice, entonces el 3, y arreció la batalla contra Saúl. ¿Eso qué significa lo que decías? Él no estaba en primera línea, él estaba atrás, pero cuando ve que ya les sobrepasan, seguramente habrá un tema de replegarse, ¿no? Que eso, por ejemplo, ustedes pueden ver en cualquier película por ejemplo, para ver este tema es muy interesante ver una película que a mí me gusta mucho, El Señor de los Anillos. Ah,
sí, sí. hay unas escenas especialmente en donde ya los protagonistas van muriendo, o sea, ya les sobrepasa el ejército enemigo y lo que dicen es justamente toquen el trueno y es replieguense, o sea, replieguense y corran, porque Toquen retirada. ya toquen y regresen, o sea, porque ya no hay chance, o sea, si seguimos aquí nos matamos y tal. Entonces ahí se ve justamente que los reyes están desde afuera. Muy pocas veces es que el rey encabezaba. Pero el rey encabezaba realmente cuando ya era una misión suicida, o sea, realmente cuando ya era eso para dar ya todo el énfasis a la tropa, dar todo el ánimo y ver que el rey está encabezando, es como que ya aquí, o sea, no hay vuelta atrás. Pero sí iba a las guerras. Iba a las guerras, pero no de la no, primera línea, obviamente. Por eso es que cuando le quiere matar después al marido de Urías, le pone y se pone en primera línea, Porque él sabía que... porque sabía que ahí era más exacto. Entonces, esa es la cuestión de las guerras. Y ya les digo, entonces no es como nos pintan a veces también en las películas, ¿no? Que alguien va, le da un espadazo, o le dan un flechazo y muere. No, no, Ay, me no. hace recordar esta última vez que hubo esto en España de esta inundación. Ujú. Y los reyes, o sea, no deberían haber ido. Y se fueron a meterse en la boca del lobo y por poco... Más bien lo que les pasó es que fueron tarde. No fueron cuando debieron, ¿no? Y Claro. por eso la gente estaba molesta. Y era un tema, sí, fue otro tema. Pero el asunto es ese. Entonces, las películas sirven como para tener una ligera idea. Pero lo cierto es que cuando se enfrentaban ya los ejércitos, los de a pie, había un montón de heridos y en ese choque quedaban un montón y después se arreciaba la batalla. Y cuando ya uno de los dos ejércitos veía que no podía, era toque retirado. Y ahí cuando el otro decía se están retirando es atacarles. Si es que el asunto era, por ejemplo, ganar territorio, conquistar una ciudad, era no les dejen ir y persíganles. Pero si es que un tema era, por ejemplo, defender territorio, era que se vayan. Y ahí no les perseguían. Aquí el tema era hay que acabarles. Entonces, les siguen. Y entonces, imagínense ustedes, Saúl estaría lejos y dice, ya se fregó. Ya los veo. Ya se complicó, aquí no hay chance más que retirada. Entonces él también comienza y ahora ya no le persiguen a los soldados, sino le persiguen a él. Ay, O sea, se ve que estaba desprotegido el hombre. porque ya mataron a sus hijos. Ya mataron a los hijos, Entonces entonces se dijo dieron ya. cuenta, ya la estocada final es matar a Saúl. Claro, matan a los príncipes, ahora al rey. Entonces dice, ya arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces fíjense ustedes, o sea, esto también digamos da un poco de en qué estaba pensando Saúl. O sea, se ve que estaba en un lugar desprotegido para que le alcancen las flechas, están en un monte, o sea, da todo para que él haya hecho las cosas mal, ¿ya? Y que le alcancen los flecheros significa que le llegó, o sea, que estaba herido, que él iba herido, con que él iba herido. Algunas versiones tal vez pongan que estaba herido en la panza, estaba herido en la barriga. Algunas versiones da para eso. Entonces el asunto es que le hieren y eso corrobora lo que les decíamos, ¿no? Que a veces en las películas se ve que disparan una flecha y les dan y ya se muere, y de contado. No, o sea, era una muerte horrible. Después hay otras series, incluso representaciones más gráficas de esas, que por ejemplo llegan los heridos con las flechas así y siguen Claro, agonizando y todo lo demás. Entonces es una cosa horrible. Entonces imagínense a Saúl herido por flecha. Herido por flecha. También la flecha es más precisa, más veloz también. Ya no podía donde más de huir Saúl. Claro, o sea, venía herido, venía disparado, ¿no? O sea, con una flecha, alguna cosa así, venría y tal, mal. Entonces dice, y dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se acostó sobre ella. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el temor de Saúl y por qué Saúl se automata? ¿Por qué? Porque él dice, claro, él se autodesvive. El asunto es que, ¿cuál era el problema? Que él tenía miedo, porque acuérdense que después de todo, él sí les hizo algunos estragos a los filisteos. Entonces, si es que él cae en mano de los filisteos, daba para que le torturen. Y lo que él tiene miedo no es tanto a la muerte, sino a la tortura. Ese es el tema de que me escarnezcan, es que se burlen de mí. ¿No? Se burlen de mí. Entonces, O sea, sí está para tener miedo. o sea, sí está para tener miedo, pero no sé si es que para matarse. Claro. Ahí viene el asunto. Hay dos posturas. Por ejemplo, desde el punto de vista griego, ¿ya? Griego, el autoflagelarse es un auto heroico. Un auto heroico porque no hay, digamos, causa más grande que la de dar uno mismo su vida. ¿Ya? Entonces, Por sí mismo. por sí mismo y por todo lo demás. ¿Por qué dice
estos incircuncisos, como justificando que no son de Dios y por eso... Claro, no sé si tanto del orgullo, yo creo que ya del temor, estos whatever, no, estos whatever, no quiero que me mate un pueblo que no es pueblo, o sea, como tal. Pero el asunto es que también Saúl, digamos, lo hace más bien por cobarde. En realidad, en este caso, Saúl lo hace por cobarde, porque, como les decía, hay algunos, incluso estudiosos, que lo intentan ver desde un punto de vista heroico. O sea, que Saúl se autoflageló prefiriendo, o sea, morir por su propia mano antes que en mano de los enemigos, que además... Pero en realidad, y desde un punto de vista bíblico, es un acto cobarde. Un acto de cobardía, porque más bien lo que uno preferiría es que muera dando la vida, pero luchando, por último, luchando y peleando y animando a la tropa o alguna cosa. Pero es lo que dice, ya aquí ya me morí, y antes de que me maten ellos, me mato yo mismo. Mátame, le dice. En cambio, el de escudero, que dicho de otra manera, hubiera sido el cargo que ocupaba David, lo cual es también simbólico, porque el mismo escudero le dice, yo contra vos no alzo la mano. Si quieres, mátate, pero yo no te voy a matar. Él dice, presta yo mismo y se muere. Y que tampoco es que es una muerte de contado. Agonizando. O sea, se ve que estaba herido mal. Se ve que estaba mal herido, y mal herido como para no poder seguir avanzando. O sea, y que ya le detuvieron mucho. Se ve que estaba mal herido y que el espadazo era lo más sencillo. Se echó encima de la espada, pero en un lugar que era mejor directo al corazón. Claro, es que eso digo, como le alcanzan los flecheros, no hagan, o sea, no se imaginen que le llegó una flechita. No, pues Posiblemente le llegó una ráfaga y estaría, pero ahí atravesado y todo, y agonizando y sangrando y todo lo demás. Entonces, Pero también se puede ver que él, para que diga esto, mejor mátame, ¿no? Le dice sí. Él sabía que iba a quedar vivo, porque a pesar de que estaba herido, claro, podía salvar su vida. Exacto, o sea, al menos no iba a morir de contado. Ese era el asunto. Estaba herido, estaba posiblemente mal herido, pero lo suficientemente estable como para sobrevivir 1 o 2 días, o que le capturen y le lleven y le torturen. Entonces ese es el asunto. Porque ya les digo, de un flechazo alguien no se muere. Salvo que sea uno en la cabeza, alguna cosa así, pero si es que es en el cuerpo, uno no muere de contado. Ya, o sea, eso de las películas que le llega un flechazo por acá y ya. Y muere así, no, eso no es cierto. Flechas con punta de veneno, ¿sí? Ni así, es que ni así, porque el veneno tiene que llegar, tiene que hacer su efecto y todo lo demás. O sea, igual es una muerte agónica. Igual es una muerte agónica. Entonces, o sea, qué tan mal herido estaba que le tocó detenerse y decir, mejor ya, aquí de una vez. Entonces, sabemos, y hay un debate incluso, como les decía, hay algunos que le intentan ver como una muerte heroica, pero no da, en realidad no da. Y más bien lo que se le termina, incluso el mismo judaísmo le condena a David por haberse suicidado, por haberse matado. Saúl, perdón. El mismo Saúl por haberse suicidado, por haber cogido su espada y haberse acostado sobre él. Y el asunto es que parece que aquí, y vamos a ver, porque hay algunas cosas que llaman la atención. David mientras? En Ziklag, en su ciudad. Y eso queda muy lejos. Más al sur, mucho más al sur. O sea, en el imaginario de que hubiesen tenido como alguna forma de avisarle a Saúl, de ley iba a pelear por ellos. No lo sé. No hubiese llegado, ¿no? No llegaba. Déjame ver. A ver, aquí justamente estoy abriendo un mapa para que podamos ver dónde más o menos estaría David y dónde más o menos estaría Saúl. La distancia tan lejos, pero. Déjame ver, ya llegó. David estaba al norte. Al sur. Al sur. Estaba más al sur. Puede ser. Estaba al sur. Porque llega el Aquí está. supuesto asesino, entre comillas, de Saúl después de 3 días. Claro, a los 3 días llega. O sea, él se entera casi a la media semana. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ellos, fíjense ustedes, aquí está el Valle de Jezreel. ¿Ya? Le voy a señalar aquí. Aquí está el Valle de Jezreel. Aquí está el monte Gilboa. Aquí se están dando la batalla, aquí en este monte. Mientras tanto, David está en Ziklag. Y Ziklag está aquí abajo. Uy, está lejísimo. Está aquí. No ha llegado nunca. Entonces, fíjense, voy a intentar de que esto se haga un poquito más pequeño para poder ver.
Entonces, fíjense, David estaba aquí en Ziklag y Saúl estaba acá, en el monte de Gilboa. No. Estaba lejísimo. Estaba lejos, Ajá. estaba lejitos. ¿Ya? Ahí se estaba dando vuelta. Sí, eran Claro, tres sí días. era un buen tiempo de Sí, caminata. eran los 3 ¿Ya? días. Ahí vamos a ver. Entonces dice, bueno, entonces tomó su propia espada y se echó sobre ella. En el versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, ¿ya? Él también se echó sobre su espada y murió con él. O sea, dijo, aquí no hay otra cosa que Ya también. yo también hay muerto sobre él. Dice, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones y los hijos de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, sí se posesionaron. Sí, se posesionaron y el asunto es que uno, fíjense ustedes, a ver, O sea, dejaron huyendo. O sea, ya conocían que los filisteos eran como sanguinarios. Preferible nos vamos. claro, pero el asunto ahí es una cosa. Había gente, ahora voy a volver acá, a ver si es que me deja. Ya, a ver si es que me deja. Entonces voy a acercar un poquito aquí a donde estamos, ¿no? Entonces dice, la gente del otro lado del valle, o sea, esta gente de acá, ¿y quién más dice? Y del otro lado del Jordán, o sea, la gente que estaba en este sector de aquí, del otro lado, del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, dice, viendo que Israel había sido vencido. Eso significa que esas personas no salieron a la guerra. Entonces, eso significa que Saúl no fue bien armado, o sea, fue con un ejército pobre. No porque no tenía, sino por alguna razón va a la guerra con poca gente. No les mandó. No fue como debía ir. Yo pensé que eran las mujeres, los niños y No. los heridos que se Porque quedaron. los varones sí estaban. No, lo que se entiende, y vamos a ver que más adelante, por ejemplo, los de Jabes Galaad son los que después recuperan el cuerpo. Es decir, esos no fueron. O sea, no les convocó a todos a la batalla, no fue con todo el ejército. Si era una guerra tan importante, cualquiera se arma bien. No va Abner, perdón. No va Abner, no, o sea, Y no mal. van los hombres de allá. No van toda esta gente de acá, o sea, no les convoca. Y eso que eran las ciudades que quedaban Que cerca. quedaban cerca, exactamente. Las que Entonces, les convenía pelear, defender su, por último, por su exacto. territorio. Entonces, fíjense ustedes que, o sea, una vez más, Saúl siendo Saúl. Saúl demostrando que es incompetente. O sea, yo creo que lo subestimó. Sí, o ya no. ya simplemente le Sí, daba lo como mismo, como ya estoy muerto, ya. Ujú. Entonces ya ni lo intentó. Ya. En fin, entonces muere y el problema, y como les decía, es que fue el impacto muy grande porque terminan dominando toda esta región, que era muy, muy importante. Divide el reino, tiene un dominio sobre eso que es comercio y todo lo demás, o sea, complicado. ¿Y ellos no se juntan con las mujeres habitantes de esos lugares o ya no? ¿O se encuentran todo desolado? No, encuentran desolado y habitan. Después, hasta el capítulo 5, 7 de 2 Samuel, David recupera todo eso. Ah, ¿Ya? Pero eso va después. Hasta ahorita se quedan ahí dominando. Entonces hay una incursión filistea al pueblo de Israel. Entonces hasta aquí el versículo 7 es la primera parte de este capítulo 31 que cuenta la batalla y la muerte de Saúl y de sus hijos. Y ahora va a cuenta lo que pasa con el cadáver. ¿Ya? Entonces dice, aconteció al siguiente día, fíjense ustedes, y para que veamos que también a veces las películas son un poco exageradas, ¿no? Porque imagínense, toda esa sangre, esos muertos, todo lo demás, no es que ya el otro día se levantaban y ya no había nada, estaba limpiecito todo. Era después de recoger todas esas cosas, de lado y lado. Entonces había cadáveres, había Enterrarlos. todo a recoger, a porque limpiar todo eso. Eso producía mal olor. Mal olor, enfermedades y todo, y además la misma honra de sus muertos, de coger, ahora sí reconozca, venga todo, y o sea, era un tema, era toda una logística que tocaba hacer después de una guerra. Pero ahí me llama algo, porque dice, hablando de los mandamientos, dice que no te o estarás junto a los muertos. Ajá, Y exactamente. La cuestión es que Levítico, donde aparece eso, es mayormente sacerdotal. Y también da una salida, que si es que a alguien le toca estar junto a un muerto, alguna cosa, tiene su remedio. Que vamos a ver acá, que de alguna manera hay una referencia a eso, que tiene que estar como que 7 días en purificación. sí.
Eso básicamente. Pero es que también digamos, hay que entenderle, digamos, a la Biblia como una cuestión práctica, en el sentido de que no es que nos manda a estar así de los muertos. ¿Ya me explico? Ya. ¿Por qué? Porque eventualmente dentro de nuestra familia alguien puede fallecer. Y ahí no es que, uy, se murió mi papá. Como yo soy santo, ni le topo. Obviamente no. El asunto es que Levítico, que es donde aparecen estas reglas, como veíamos ahí en Romanos, de santidad, de distinción, de separación, es con perspectiva digamos, al culto, a la cuestión sacerdotal, al servicio al tabernáculo. Entonces, claro, si es que alguien se muere, tengo un contacto con muerto, vengo de una batalla, vengo de un viaje y alguien se murió, lo que sea, no voy con esa misma, digamos, con eso ahí, voy a ir a intentar servir al Señor. Evidentemente, está con esa perspectiva. ¿Ya? Pero obviamente, si es que, pero como les digo, ese mandamiento no está dado para el contexto de una batalla. Porque imagínense, si no, estaría prohibido ir a la batalla. ¿Me explico? Porque si así fuera, Israel no tendría que pelear nada. Porque evidentemente ahí va a haber muerto, va a haber sangre, va a haber líquidos, va a haber fluidos. O sea, Y matar además. Ya. ¿Me explico? Para que veamos que los mandamientos hay que leerlos en el contexto. Y con más información, digamos. ¿Sí? Eso. Entonces dice, hasta aquí muere. Y dice en el 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, ¿ya? Hallaron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y esto llama la atención, porque eso significa que Saúl tal vez, claro, le siguieron, pero podía huir. Porque le encuentran él al otro día. estaba lejos ya. Estaba de alguna manera lejos, o sea, si se daba un poquito, quizá y escapaba. Claro. Sí, ya se dio por vencido. Se dio por vencido, el hombre ya la vio negra y ya simplemente dijo, ta. O sea, de alguna manera pudo haber huido, porque a este le encuentran al otro día. ¿Ya? O sea, si bien le persiguieron y todo, pero al parecer, no sé, le veía el cuyo ya. Bien malos, ¿no? ¿Por qué dice fueron a despojar? Es que esa era la costumbre de la época, de O sea, todo lado. quitar todo lo que ellos tenían. Es que ahora imagínense usted, vamos a ver, estamos en una época ya en donde exacto, a ver el botín. Eso era lo común, el despojo, el botín, era básicamente a ver, porque esto se hacía por 2 razones. La primera, y eso se hace en todas las guerras, porque la primera puede que alguien haya quedado vivo. Entonces, que alguien queda vivo, lo van rematando. Y por otro lado, si es que vas a la guerra, siempre queda algo, una espada que sirve, una lanza que sirve, un arco, flechas, y de pronto algún soldado iba con alguna cosa, o sea, iban recogiendo. Alguna cuestión de oro, una alhaja, alguna cosa, o manillas, lo que sea, van recogiendo. Y eso eran los despojos, y eso hacen de lado y lado. Ya hasta hoy, creo. Hasta hoy, hasta ahora. O sea, en la Segunda Guerra Mundial se hacía eso. En Irak, después. También, exacto. Ajá. Muere un soldado y ¿qué van a decir? Ay, qué pende el muertito. No, cogen la vaca, cogen el chaleco, las botas, lo que sea. O sea, sirven. ¿Ya? ¿Es eso? También de Rusia con... Lo mismo. Ucrania, ¿sabes? En todas las guerras eso. Todas las guerras pasa eso. Porque el muerto ya se murió y ahora lo que toca es ver qué le sirve al otro, ¿no? Eso es algo que se hace siempre. Incluso David mismo hizo eso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando conquista esas ciudades amalecitas, coge el botín y lo reparte a la gente? Está con frío. Entonces dice el 8, ¿no? Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Los encuentran el otro día. Y dice el 9, y le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de sus armas, de sus herramientas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el tiempo de Astarte o de Astore, de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces fíjense ustedes qué hacen. Encuentran el cuerpo de Saúl y lo que hacen es decapitarle. ¿Por qué le decapitan? Una de las razones es que posiblemente sea como una retribución por haber matado a Goliat, porque a Goliat David lo decapitó. ¿Ya? El filisteo lo decapitó, y entonces ahora ellos hacen lo mismo. Al cadáver lo decapitan. Pero también porque David va a ser la cabeza ahora. O sea, Por otro de una manera. puede ser, eso no lo había visto, es interesante que le hayan visto. No, claro, queda sin cabeza. O sea, realmente el que va a ser la cabeza ahora es David. Ahora es David. De una manera. También, ajá.
Es simbólica también, sí, no lo había visto. Exacto. Y por otro lado, porque también dicen, fíjense, y les despojan todas las armas, la vestidura, todo le quitan y lo exponen ahora en los templos de sus ídolos. O sea, desnudo. O sea, sí, lo dejan, digamos, en ropa interior seguramente, ¿no? Tampoco tan deshonroso, pero lo quitan de toda su realeza. Porque acuérdense que los reyes, a diferencia de los soldados, se vestían de otra manera. Entonces, exhibir la armadura, digamos, o las armas del rey, que serían diferentes, era un sinónimo de burla al otro, que es lo que él temía, que se le burlen, que le escarnezcan. Termina siendo lo mismo, le decapitan y le exhiben todas sus armas y al templo de sus dioses y hacen pasar la voz por toda Filistea, diciéndole le matamos al rey. Claro. Claro, y eso básicamente. Entonces dice, fíjense, y le ponen en el templo de Bet Sean, dice ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes saben dónde está Bet Sean? Aquí está. Bet Sean está aquí. ¿Ya? Miren, la batalla estaba aquí en el monte de Gilboa, O sea, se apoderan. se apodera de Bet Sean y lo cuelgan aquí. Pero Betsán entonces tenía idolatría. No necesariamente, lo que hacen es aquí colgarle el cuerpo y la ropa lo mandan Al Ah, otro lado. Ajá, ok. exactamente. Ok. Entonces dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en el muro de Betseán. Entonces en Betseán ponen el cuerpo y las armas lo hacen pasear, digamos, como trofeo. ¿Ya? Y dice, el 11, pero oyendo los de Jabes Galaad esto, ¿dónde está Jabes Galaad? Fíjense, está aquí. Aquí está Jabes Galaad. ¿Ya? Del otro lado del río, fíjense. Ya. Ya, los de Jabes Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes lo quemaron allí. Los cremaron. Sí, los quemaron, es decir, los incineraron, los cremaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol, de una encina, dice, de un roble, en Jabes y ayunaron 7 días. Ahí es el que- Pero les quedaron los huesos. Quedaron los huesos. Ahora, pequeño detalle, ¿por qué? ¿Ya? Primero, ¿por qué salen a defender los de Jabes Galad? Pequeña pregunta. ¿Qué creen ustedes? Aquí está Jabes Galad, son israelitas, ¿no? A ver, les voy a poner con otro color porque este está muy invasivo. Tal vez con un verde claro. Aquí está Betseán y aquí están los de Jabes Galad. Entonces los de Jabes Galad se enteran y arman una incursión, operación rescate, y van acá, recogen el cuerpo y lo traen y acá los incineran. Misericordia también, ¿no? Misericordia, pero ¿por qué los de Jabes Galad? Había un montón más de ciudades que podían haber hecho eso. ¿Por qué los de Jabes Galad? No estaban tampoco tan cerca. No estaban tampoco tan cerca, les tocó una noche de incursión. Ah, ¿Por qué ellos? ¿Se acuerdan? Javes, la oración de Javes. No. La oración de Javes. ¿Alguien se acuerda? ¿Pueden leerle 1 Samuel 11? Ya leímos ahí. Hace tiempito. Qué bonito ese libro. Después, ¿qué es? Primera de Samuel 11. 1 Samuel 11. Llegando ¿qué los mensajeros a Gabaa Ajá. de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira de gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Es la como despedazada. Que les despedaza. Y es cuando a los de Jabes Galad, los de Amón, le dicen, les vamos a conquistar, pero para que sean nuestros esclavos, sáquense todos un ojo. Cierto. Y ellos les dicen, dennos un chance, si es que hay alguien que nos defienda acá, nos defienden, y si no, somos sus esclavos. Llegan a donde Saúl en ese tiempo, les cuentan y pasa todo el más, y él les libra. Y les libra de eso. Claro. Entonces hay un favor.
Claro, y fue Pero años atrás, o sea, Claro. unos 20 años antes. Hace un buen tiempo, claro, no sé qué tiempo, pero un buen tiempito sí fue. Pero Entonces estos son, tenían eso en su lo corazón hacen como en que- función, en gratitud al que alguna vez les libertó. Pero Por eso van a nobles, ¿no? recuperar su cuerpo. Nobles. Nobles, exactamente. Van a recuperar. Por eso es que salen los de Jabes Galá. Fíjense ustedes. Pero no pelearon. Exacto. Y es otra de las cosas. Ajá. Una de las cosas que uno dice, ¿por qué no les llamo los de acá? Claro. Y si No, hubiesen no ido- fue, no fue con todo el ejército. Una vez más, no fue, esa es una cosa de esas que uno dice, pero ¿por qué fue tan absurdo este hombre de pedir más ayuda? O sea, Porque ellos eran valientes y nobles. ¿no? claro, Valientes porque fueron a esa tierra donde ya estaba conquistada por los filisteos. O sea, ellos hubiesen dicho, bueno, vamos a recuperar un cuerpo y nos estamos exponiendo a morir porque va a ser una batalla. No creo que ellos les vayan a dar nomás el cuerpo Ajá. del rey. Exacto. O sea, fueron valientes. O sea, ellos eran de ley, eran valientes. claro, Sí. y todos, o sea, una ciudad y todo, o sea, al menos era un pelotón más que te ayudaba. Ya, entonces Saúl otra vez la falla. Ya, el asunto es que aquí, como les decía, salen los de Jabes porque les había ayudado años atrás. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Aquí curioso es que ellos incineran los cuerpos. Quizá justamente por cómo estarían. La forma. Por cómo estarían y los entierran ahí. Dato curioso, y esto les voy a anticipar, porque este no sería el último lugar de reposo de los huesos de Saúl y de sus hijos. Después si leemos, pasan cosas, en el camino pasan cosas, ya nos vamos a enterar, pero si podemos leer en segundo Samuel 21:10, ya, en segundo de Samuel 21 es una historia de que, ya vamos a leerlo esto, pero básicamente los gabaonitas tienen un pleito con Saúl y a causa de eso el Señor manda 3 años de hambruna. Y David consulta al Señor y el Señor le dice, es por una cuestión que tienen los gabaonitas. David se acerca a los gabaonitas y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienen? Y los gabaonitas dicen, es algo que Saúl nos hizo. Y desde su tiempo y por eso no hay justicia para nosotros. David les dice, ¿qué quieren? Y él les dice, y los gabonitas le dicen, danos los 7 hijos de Saúl. Ya está. Estaban muertos, pero 3. hubo ya descendencia. Entonces lo que Saúl les da, lo que David les termina dando, les salva, le excluye a Mefiboset, al hijo de Jonatán, y le da a los nietos. Y le da a 7 nietos. Y los gabonitas los cuelgan. Les mataron. Los cuelgan. Y en función de eso se acaba esa hambruna. O sea, al parecer era una retribución justa. Exactamente. Ajá. Era una cuestión de que ellos habían sentido un perjuicio, un daño que no se sanaba y Dios obra de esa manera. Ya llegaremos a esa parte de la historia. ya llegaremos. Entonces el asunto es que ahí nos cuentan que los gabaonitas les cuelgan a estas personas, pero una de las mamás se paraba ahí para que no bajen las aves del campo. No les despedacen y tal. Y David lo que hace es bajarles esos 7, les baja y junta con los huesos de Saúl y de sus hijos y los pone después en la sepultura del papá de Saúl de Cis. Entonces finalmente hasta ahí se cierra la historia casi de Saúl y de su gente. Entonces aquí en un inicio se les calcina, digamos, a los músculos, quedan los huesos y los huesos lo entierran aquí en Jabes. Hay una pregunta tal vez un poco fuera de contexto. O sea que cuando te calcinan, ¿te quedan tus huesos o no necesariamente? Depende de la temperatura Ok. y del tiempo. Claro. Depende del tiempo. Ahí Sí. le quedaron Aquí los huesos. le hacen, o sea, tenían su técnica también para que queden los huesos. Porque para ellos era, y creo que para nosotros también, al menos es la creencia, que no es que te queden las cenizas, sino los huesos. Los huesitos. Para que te juntes. O sea, lo que pasa es que también lo hacían por una cuestión también práctica, porque es más fácil enterrar huesos Claro. antes que un cadáver. Entonces lo que hacían era reducirla a huesos para ponerla en una urna más pequeña y en eso ya se puede toda enterrar. la descendencia. Ya se puede enterrar ahí, ajá. Eso. Que es incluso lo que, sin ir muy lejos, se hace incluso hasta ahora, las famosas exhumaciones. Para que ¿Ya? Entonces, cuando ya pasan unos 5 o 10 años de que murió una persona o más, lo que quedan son los huesos. Entonces, para que ya no ocupe todo el nicho, entonces se les saca, se les rearma, los ponen en unas zonas pequeñas y se les pone en otro lugar. Porque en la historia, al menos de la que hemos leído, del pueblo, siempre hacen énfasis en saquen mis huesos de aquí. O
sea, Los huesos. es como que no lo que hizo José, lo que hizo Abraham y Jacob. Jacob, los huesitos. O sea, llévense, cuando salgan de aquí, llévense mis Los huesos. huesos. Y en sí, todo el mundo se llevaba los huesos. Los huesitos. Entonces es porque, o sea, para ellos sí era importante que no se queden en cierto lugar. En cierto lugar, exactamente. Ajá. Y también porque era una cuestión también de identidad de la persona, o sea, desde que quede ahí los huesos al menos, un recuerdo, alguna O cosa. dicen, fue enterrado o juntado con sus Con sus padres. padres. Y eso era porque era literal. O sea, en realidad las formas de enterrar a la gente era que tenían sus sepulturas, y sí les he comentado, ¿no? Que no es como ahora que se enterraba dentro de un nicho, o sea, había nichos, pero no había la caja. Porque nosotros ahora metemos al muertito en la caja y se le mete ahí. Lo que hacían era lo que hicieron con el Señor Jesús, o sea, meterle en una sábana hasta que en unos cuantos años el cuerpo se descomponga, los músculos se descompongan y quede el hueso. Entonces, cuando quedaban el hueso, sacaban el muerto, lo rearmaban y tenían dentro de la misma sepultura otro espacio donde ahí se ponía ya los huesos. Entonces, a la larga y con el tiempo uno terminaba al lado del papá, porque ahí estaban los huesos del papá, tal, y así. Le exhumaron el cadáver de mi mamá, Ajá. sacaron todo y quedaron los huesitos. Y lo que sí me llamó la atención es su cabello, que sí, ¿verdad? Era salud de José. Claro. Sí, Entonces ya a mi hermana le pusieron en el ataúd y mi mamá fue a los pies en una fundita, en el mismo ataúd de mi hermana. así es. Yo en cambio pude presenciar la exhumación de los huesos de mis abuelitos paternos. Yo no les pude conocer en vida, les conocí ahí. Y fue una cosa bien, bien bonita, bien sentida, porque claro, sacaron los dos cuerpos y les desarmaron y con mucho cuidado les pusieron. Y fue bonito porque mis dos abuelos terminaron cabecita con cabecita, juntos en una misma urnita y tal, y en otro lado. Claro, porque a la larga, si ustedes lo ven, tener un cuerpo y un nicho que ocupe toda esa cuestión es perjudicial, o sea, no te sale, no es rentable porque la gente sigue necesitando espacio. Entonces lo mismo, en las familias ya se dieron cuenta que el cuerpo se descompone, que quedan los huesos y que eso no es fácil de armar en un espacio más chiquito y se le pone allá y hay chance para que los demás sigan entrando cuando sea necesario. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron acá. Entonces era más fácil cremarles hasta que se descomponga, se deshagan los músculos, queden los huesos y eso lo pusieron acá. Y después de unos años David va a coger esos huesos, los junta con los otros descendientes de Saúl y los pone finalmente en la casa de Cis. Honrando también, ¿no? Honrando, sí, cerrando ese ciclo, por así decirlo. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, miren, en el segundo de Samuel 21, 12, ¿ya? Dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, ¿ya? Donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Bueno, en fin, como les decía, una hambruna y tal. Entonces el asunto es que el paradero de los huesos de Saúl no termina aquí. Termina unos años después, cuando pasa esto de los gabaonitas que piden justicia y todo lo demás. Eso básicamente, entonces les entierran ahí. Y dice, toman tus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Este ayuno puede ser tanto por dos razones, uno por duelo y otra por purificación de alguna manera, ¿ya? Entonces pasa ahí. Ahora, hasta aquí, como les decía, hace unas cuantas lunas, ¿cierto? De que este libro en realidad no termina aquí. O sea, en realidad el libro continúa en lo que para nosotros es segundo de Samuel, porque primero y segundo al parecer eran un solo libro. O sea, era un solo libro. Algunos opinan que también con primero y segundo de Reyes, pero al menos primero y segundo de Samuel eran un solo libro. ¿Por qué lo dividen aquí? Porque la costumbre desde antes, o se inspiraron, por ejemplo, en que... Se termina. Exacto, por ejemplo, Génesis se termina con la muerte de José. Éxodo termina, bueno, no termina. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Josué termina con la muerte de Moisés. Y así. Entonces, cada libro terminaba, un libro importante terminaba con la muerte de alguien, de un personaje. Aquí le dividieron hasta aquí Samuel porque muere Saúl, porque muere el primer rey.
Y es Luego comienza fin de ya una el época. Y es fin de una también. época. Es fin de una época, aunque no termina todavía, porque en realidad está el Tiene, otro. sí. Y ese es el otro. ¿Acaso a ustedes no les da un sentimiento como de incomplitud? Sí, sí. Como de que algo falta. Sí, por eso leí el primer libro del segundo. ¿No es cierto? De qué pasó. Exacto, ¿qué pasa? Porque uno aquí se queda, porque aquí, verán, Nos aquí hay dejan dos, incógnitas. exacto, nos dejan así como que inconclusos, o sea, ahí nos da cuenta justamente de que la edición de la Biblia desde tiempos antiguos es un poco arbitraria. O sea, porque si tranquilamente lo pudieron haber terminado, por ejemplo, si es que hubiéramos seguido la narrativa, cuando David ya termina siendo rey, Ah, porque ahí se termina esta historia. por eso. Porque el libro, o sea, la historia lo que viene contando es el declive de Saúl y el ascenso de David. Ahorita vimos el declive de Saúl, Pero, falta pero las- queda la historia inconclusa Claro. porque David todavía está acá Está y huyendo huyendo está acá y todo lo demás. Entonces es como que, ¿qué pasa? O sea, Como es que se enteró, ¿Y porque cómo? le mandaron a avisar Porque viene y y todo él lo demás. mata al que le avisa. El que le avisa y todo lo demás, o sea, y falta todavía que él sea rey, proclamado Claro. rey. O sea, falta que sea rey. Entonces fíjense, o sea, la historia queda inconclusa. Por eso es que, como les decía, la edición de la Biblia hasta cierto punto es Y arbitraria. ya no había juez ni profeta. Ya no había juez, ya murió Samuel, y ahora estaba el rey. Y toca y falta que nos cuenten la otra parte, que completa. Porque ahorita se murió el rey malo. Ah, Pero falta que el rey que todavía está acá, que está exiliado y todo lo demás, venga y reasuma el liderazgo, el cargo y todo lo demás. Y eso se termina más o menos, si no estoy mal, hasta el capítulo 5, 7. 7 de segundo de Samuel. Entonces, si me preguntan a mí, tal vez yo le hubiera terminado ahí porque ahí termina la historia. Ya, al menos esa parte de la historia. Claro, concluye todo esto que se viene construyendo, porque ustedes se fijan, toda la historia de Primero de Reyes es eso, de Samuel, perdón, es construir eso. Viene construyendo cómo David finalmente viene el rey escogido por el Señor para ser rey. Pero aquí se termina el libro y no se cumplió eso. ¿cuántos años pasarían entre que que Saúl murió y David fue rey? Al parecer pasaron unos cuantos años. No me acuerdo muy bien el dato, pero aquí justamente se ve que, de lo que me Claro, acuerdo. todo lo que pasa en Sí, después de estos, David va siendo coronado primero como rey en Hebrón, Hebrón en Judá, Ajá. y ahí reina 7 años y Sí. piquito. Y después de eso es que ya se o sea, se ni pone siquiera debe haber pasado unos 30 años, No. porque ya es un hombre. Mucho. Porque antes era como un 7 años, pues. muchacho. Hasta que sea rey totalmente, como Ah. 7 años y piquito. después de la muerte de Saúl. Ujú. Porque ya les digo, de aquí, si ustedes se fijan solo en los títulos, el primer capítulo de Segundo de Samuel es la respuesta a la muerte de Saúl, lo que pasa, que le mata a esta persona, el cántico que hace, ¿no es cierto? Después el segundo capítulo es David, que ya le ponen como rey en Judá, y al Ishboset le ponen como rey de Israel, unas guerras que se dan ahí, que muere una persona, después igual el capítulo 3 una guerra civil y todo lo demás, la muerte de Abner, el asesinato, después muere Ishboset, ¿no es cierto? Y en el capítulo 5 David rey de Israel. Pero ahí es porque ya reina sobre todas las 12 tribus. ¿Sí lo vemos? Hasta ahí más o menos. Después ya 6 es que David traslada el arca, etcétera, etcétera. O sea, ahí recién tiene como el poder sobre todo y ahí puede hacer lo de Ahí ya es traslado rey. del arca, Ahí ya sí es puede rey hacer los completamente. Exactamente. Claro, solo Es es sacerdote. hasta el 5, porque ya a partir de 6 ya comenzó. Ya El comenzó 7 dices el pacto. el pacto y tal. Sí, exacto. Por eso les decía, algunos le ponen ya el fin de la historia en el 7 porque es cuando Dios le confirma. Algunos ponen el 5 porque ya es nombrado rey. Pero 5, 7. Y los años se cuentan desde que Desde David que- en Judá. Ajá, desde ahí, o sea, siempre se distingue, ¿no? Desde que fue rey en Judá, tal. Y desde que fue rey de sobre todo Israel, tanto. Oh, Interesante, ¿no? Ujú. ¿Cómo nos hace recordar tantas cosas? Ajá. ¿Y cómo era la costumbre en esa época? ¿Cómo era la costumbre en esa época? Y para que veamos lo que les quería también decir y que no nos olvidemos, que también aprendimos mucho en este libro de Samuel y que vamos a aprender en todos los libros de la Biblia, es que los libros son obras editoriales. Es decir, no es que Samuel se dijo, voy a escribir el libro de Samuel, ahorita Dios me inspiró y comenzó el capítulo 1 y tal, y en una sola noche acabó todo el libro, ¿no? Como lo vimos, son historias y lo que viene siendo esto son una recopilación de historias No es el diario de esa. Exacto, no es del diario, o sea, no es que alguien comenzó ahí la escritura, o sea, no es romano. Claro. Es decir, que yo, Pablo, tal, y en una sola acaba, pues digamos así. Si ustedes, por ejemplo, por así decirlo, si ustedes se dan cuenta,
la carta de los Romanos, por ejemplo, se leen tranquilamente, así leyendo con pausa pausada, en hora y media. No se demora más que hora y media leer todo Romanos. Ya. Así con pausa y todo. Ya no les digo entendiendo, pero al menos del pasado, del hora y media se demora Romanos. ¿Ya? Pero en cambio, y lo que da a entender que tal vez en la composición se tardaría 2, 3 horas. Denle por ahí. Pero en cambio, para componer este libro de Samuel pasaron años, años, porque como les decía, una parte es la historia de lo que cuentan Samuel, o sea, cada historia, digamos, cada capítulo son historias que fueron quedando, que habían partes escritas que después alguien recogió, le pusieron, ¿se acuerdan lo que vimos? Que le pusieron aquí, después en realidad iba acá, que después le... Eso, sí, para que veamos y de pronto no pensemos así de una manera muy ingenua, muy cándida, ¿no? Que la Biblia es, sí, inspirada, pero en el sentido de que solo uno así Tuvo la inspiración. que tuvo la inspiración. Como tal. cuando nos enseñan. Claro, y no es así, no es así, no es así. Y eso no es, o sea, y sí es inspirada por Dios, pero también es un trabajo editorial, o sea, no hay que quitarlo otro, de varias personas. Ya les digo, aquí, por ejemplo, se nota cuando a veces, como les decía, En la redacción. en la redacción se nota. Y además se nota cuando, por ejemplo, es un mix de 2 historias o de 2 versiones de la misma historia. Lo que pasa ¿se acuerdan ustedes el caso más claro es David contra Goliat? El capítulo 16 de primero de Samuel son 2 historias. Porque 2 veces hay la noticia de David. 2 veces hay la cuestión de que David se enfrenta. 2 veces le mata. Ahí mismo. Entonces es un tema de que entonces, ¿qué se concluye? Hubo 2 versiones de la historia que se conocía y lo que alguien hizo fue armonizarles. Los evangelios. Los evangelios. Por ejemplo, usted estaba escribiendo, se cansó, me cargó, me contó la historia y yo... No necesariamente eso, sino que imagínense usted, esta historia, por ejemplo, de Goliat, es una historia, pero historiaza. Entonces hay alguien que contó la historia, digamos, si no me acuerdo mal, de que David estaba lejos, vino y tal, y se enteró, y quién es este filisteo incircunciso, que tal, y viene y se para, eso. Pero hay otro que en cambio dice, no, lo que pasa es que él estaba ahí, y en realidad no hubo este diálogo, sino que más bien solamente cogió y ¡ta! ¿Ya? Y hay uno que dice, no, le mató con una onda, y otro dice que no, en realidad le decapitó, y ahí le mató. Entonces, por ejemplo, habían 2 versiones de eso, y acá se compiló, y se hizo uno. El asunto es que pasó, y que hay 2 versiones, digamos. Y eso, y la Biblia es un trabajo editorial, o sea, eso es algo así. O sea, porque no es que hubo un solo autor, y que solito Samuel se sentó ahí a escribir y todo, ¿no? Posiblemente Samuel no habrá escrito mucho de lo que esto aquí. Ya murió también. Ya murió hace rato aquí. Entonces, fíjense, o sea, para que veamos que también la Biblia es un trabajo editorial. ¿Y esto por qué? Porque justamente por el auge del internet y todo lo demás, no faltará que se sigan encontrando pergaminos, que se sigan encontrando retazos, retablos, tal, que digan, es que en este pedacito dice y cambia la palabra aquí, entonces hemos entendido mal toda la vida. Alguna cosa así, ¿no? Entonces, para que no digamos y nos dé ese bajón, así como que nos dejan sin piso el tema de decir, pero que ¿ya? No, eso es algo que puede pasar y ha pasado y seguirá pasando. Por ejemplo, hace un tiempo recién se encontró un retazo, un pedacito de un texto, digamos, de un libro, ¿cómo se llama? Cuando no son del canon, ¿cómo se le dice? Canónicos. No, cuando no son del canon. Los libros, ¿cómo es estos? Por ejemplo, Macabeos, ¿qué es? Apócrifos. Apócrifo, gracias. Del Evangelio de Tomás. ¿Ya? Es un libro apócrifo, un evangelio apócrifo, y que no se sabía hasta ese tiempo, que se había perdido y que habían encontrado en una biblioteca alemana, pero que ni ellos sabían que tenían, alguien encontró, y con eso corroboró un relato de esa parte, por ejemplo. Y así hubo, hace un tiempo se encontraron en otra parte del Mar Muerto un poco más de retazos, por ejemplo, de rollos de la Septuaginta en griego, y se encontró. O sea, y se seguirán encontrando. Y eso a veces lo que dicen es claro. Y cuando uno encuentra eso, dice, en algunas cosas difiere con el texto que nosotros tenemos. ¿Y eso qué pasa? Editorial. Es que la Biblia es editorial. O sea, no hay que hacerse lío. No hay que hacerse lío. ¿Ya? Por eso les digo, a veces uno creer que solamente una persona fue la que puso la pluma. Ya ven ustedes que incluso en el Nuevo Testamento Pablo es el que dictaba.
sea, para que veamos que la cuestión era colectiva, era una cuestión que alguien hizo y se nota el trabajo editorial de alguien que sabía armar la historia. Sabía armar la historia y puso las cosas, como les veíamos, este tema de la bruja de Endor, ¿se acuerdan ustedes? Aquí, después del 30, debería ir la bruja de Endor, pero está capítulos atrás. ¿Ya lo ven? Y así pasa. Y eso pasa incluso en la Torá. Hay partes de la Biblia que deberían ir después, pero está antes. Por eso es que se mantienen los judíos de estudio la Torah y todavía no concuerdan con cuánto Claro, y hay, de tequilla acá. exacto, y hay muchas cosas que dan así. Hay muchas cosas que se puede ver así, cuestiones editoriales de la Biblia. Además que, digan ustedes, hagan cuenta que fue, que por así decirlo, este fue el rollo, el auténtico de primero de Samuel. Ya, el que compiló todo así de uno. Después de eso se hicieron copias. Y a la copia Y en las copias, ya se convirtió en el teléfono. ¿Cómo es ese? no tanto teléfono de como teléfono el descompuesto, dañado. no tanto de teléfono descompuesto, sino que imagínense ustedes, porque hay diferentes tipos de rollos. Y ahí se puede ver lo siguiente. A veces había rollos oficiales que eran hechos por los escribas profesionales que no tenían errores. Pero también habían otros rollos que, por ejemplo, son los que sobreviven, que son los que hacían, por ejemplo, los escribas cuando estaban aprendiendo. Y como esos rollos no eran los oficiales, entonces les guardaban en otro lado y a veces esos son los que se encuentran. O, por ejemplo, rollos que ya no estaban tan aptos para el día a día, para el manejo y todo el más, les descartaban y les guardaban, les archivaban. Y esos son los que se encuentran. Y a eso sumarle la traducción. A eso súmenle la traducción y a veces súmenle que a veces los rasgos, la caligrafía, la letra, digamos, del escriba, a veces era de una cosa, a veces era otra, a veces, imagínense, pegaban mucho, a veces se paraban y entonces daba la impresión de que era una sola palabra, que era otra. ¿Me explico? Entonces, eso explica. Eso explica por qué hay estas cosas. Incluso ustedes verán en sus Biblias de pronto que hay notitas al pie que aclaran. En este otro lado dice más bien otra cosa. O sea, para que veamos que en realidad la preservación de estos libros es una cuestión que solo se explica de manera divina. O a veces yo he escuchado leer de Jesús y dice que hay palabras como que son unas en hebreo, arameo, Eso, y ahí son las mezclas, Ajá. como dice, el tipo de letra, ¿no? Ajá. Y como que van juntas, pero no saben si es del uno o es del otro. Exactamente. Entonces le interpretó de tal manera Ajá. la persona que estaba editando. traduciendo. Y el que traduce también hace lo que bien puede, porque en realidad cuando uno comienza a ver acá, hay algunas palabras que incluso, ¿qué serán? O sea, no aparecen en otro lado de la Biblia, sino solo aquí. Una sola vez. Exacto, no aparecen. Incluso por otro lado también los arqueólogos, por ejemplo, han encontrado palabras que no hay en la Biblia, en el día a día. O sea, había mucho más léxico que no está recogido en la Biblia. Y eso es lo que después nos lleva también a otra reflexión, que por ejemplo decían, me invento, el español está constituido por unas 300.000 palabras. Todo el español, por 300.000 palabras. En el Quijote, Don Miguel de Cervantes utilizó creo que 10.000, alguna cosa así. Ya me invento, no me acuerdo el número exacto. Pero el tema, la reflexión era que en realidad el léxico que se recoge en un libro es muy corto para lo que es todo el idioma. Claro. ¿Ya? Y eso también vemos acá, y por eso es que a veces hay palabras que aparecen una vez y no aparecen más. Y toca ver en otros idiomas, toca ver en otros para ver qué significa. Y ahí es donde a veces se da un tema de esto significa así, pero mejor no. Y no sé qué. Pero en realidad esas cosas, menos mal, son muy escasas. Y cuando hay ese tipo de cosas, en realidad ya se resolvió hace buen rato. Hace buen rato. Yo tengo una pregunta, José. Y tal vez un poco adelantándome a la segunda parte del libro. Habíamos hablado de que con la invasión de los filisteos es como que se dividió el pueblo, ¿no? O sea, como que los del norte quedaron en el norte Claro. y los del sur quedaron en el sur. Y vemos, dando una ojeadita al segundo libro de Samuel, que David empieza a gobernar en Judá. sur. ¿Es por eso? ¿Es por esa división que...? No. Aquí no es que se divide como en el reino, después sería el reino del norte y el reino del sur. Ya. No, aquí se divide, o digamos, reina sobre Judá, principalmente por varias razones. La primera es porque David era de la tribu de Judá. Ya. Segunda, porque mientras estuvo en Ziklag les mandaba regalos. Entonces tenía más pegue acogida con los de Judá. Y tercero, porque los de Judá, como veíamos desde la época de los jueces, fueron más autónomos.
Entonces, cuando hubo un rey extranjero, digamos, le eran fieles y todo, digamos, extranjero. Cuando hubo un rey de otra tribu, le eran fieles y todo, pero, digamos, de alguna manera mantenían su autonomía. Y cuando llega David, con un rey fuerte, autónomo y todo, pues entonces se consolida Judá. Y los otros tenían su rey allá, pues ya vamos a ver que Abner le pone a un hijo de Saúl y todo lo demás, y que reina como que unos 3 años o alguna cosa así, o 2 años, alguna cosa así. Gracias. Eso. Son cosas que pasan. Ajá. Y que se explican incluso desde antes, porque acuérdense que desde jueces mismo la tribu de Judá fue de las más organizadas, de las más grandes y más organizadas. Las otras no. Eso. Y eso se ve replicado hasta el futuro. Hay luego otros que en cambio intentando más bien desacreditar, lo que dicen es que más bien nunca hubo tal 12 tribus y nunca hubo tal cosa como el éxodo, el asentamiento, sino que más bien lo que hubo fue justamente un ingreso de tribus pastoriles, digamos, a tierras cananeas, y que no hubo esta identidad entre Israel, 12 tribus, sino que fueron más bien los judíos y los otros de Israel, que eventualmente con David o en algún momento se consolidan, pero ellos siempre fueron como que independientes desde su origen. Es lo que dicen algunos intentando desacreditar. Y incluso justamente intentando desacreditar, algunos sostienen que David nunca existió. Sostienen que David nunca existió y que David más bien es un invento judío. Algunos dicen de la época de Ezequías, otros dicen de la época de Josías, para justificar que exista un reinado basado en un personaje mítico, digamos, de antaño. Entonces algunos dicen David nunca existió y lo que es más bien es un invento para, digamos, justificar que después hay una casa real con Josías y demás. Eso es lo que algunos intentan decir. ¿Por qué se basan en eso? Porque a diferencia de otros reyes posteriores, de Ezequías, por ejemplo, Josías y demás, además de aparecer en la Biblia, aparecen en contacto con otros reyes. O sea, tenían correspondencia y todo, y hay relatos de que fulanito se enfrentó contra el rey y cosas por el estilo. Pero en cambio de David no hay aparentemente registros aparte. Y eso les hace poner en tela de duda su real existencia. Eso. Pero ¿Será también que por eso de algunos de los judíos que no, esos más se basan en el libro de Isaías, ¿qué? los judíos? No, sí leen todo. No, lo que pasa, y el pueblo judío sería dispararse en el pie si no creen en David, claro. No, lo que les digo que no asumen esto son más bien, por así decirlo, estudiosos modernos. Ya, modernos quiero decir del siglo XVIII, XIX, ¿no? Que estudiando estas cosas y todo lo más, como se dio el auge de la arqueología y todo lo más, llegaban a estas conclusiones. ¿Ya? Porque hay una forma de estudiar también la Biblia arqueológicamente, digamos, en función también de las otras, de los reinos circundantes. Pues, por ejemplo, también se estudia a los moabitas y ellos tienen correspondencia con el pueblo de Israel, tienen algunos relatos de cosas que dice la Biblia. Los sirios, por ejemplo, también tienen recuerdo de batallas que también están en la Biblia y así. Entonces con eso se hacen cruce y dicen sí es cierto. Y lo que a veces no cuadra es que, claro, es muy extraño que un pueblo recuerde sus pérdidas, sus derrotas. Entonces a veces ahí se dan de puñetos los arqueólogos porque terminan diciendo, no, pues es que aquí los israelitas dicen que ganaron y acá los otros dicen que ganaron. Entonces, ¿quién mismo ganó? Y acá los otros dicen que su Dios les ganó acá y ahí es cuando entran en lío. Y esas cosas pasan, y esas cosas hay. Incluso hay algunos que justamente, creo que en una cuestión de Reyes o de Samuel igual, hay un enfrentamiento contra los moabitas que ellos registran una batalla, pero que la Biblia no registra. Y según ese relato, los moabitas ganan, incluso el dios de Moab le gana al Señor. Ya, hay un relato así y ahí se hacen sus debates, sus cosas y todo Ya lo me demás. pone otra incógnita para ir a investigar. ¿Ya? Entonces exacto, entonces como para que veamos, y ese tipo de cosas hay, Y van a seguir habiendo. y es cosas así, digamos, digamos, y lo que terminan, digamos, concluyendo, por así decirlo, entiendo, la mayoría de arqueólogos es que en realidad la versión de la Biblia es muy, muy verificable, con sus detalles como a veces se exageran en los números, a veces se exageran en las proezas y cosas, pero relatan cosas que sí existieron, que sí hubo. Y la mayoría está en consenso de que sí existió un David, de que sí existió y que pasó más o menos como dicen ellos, ¿no? Más o menos como relata la Biblia, pero
pero existió. Por eso es que, por ejemplo, algunos dudan incluso de que haya habido un primer templo, como tal, el templo de Salomón dudan que haya existido, ¿ya? Porque no hay vestigios de aquello. Y tampoco hay digamos, en evidencias de alrededor, no hay como que un relato también de que había un templo en esa época. Del segundo Y sí. es el muro que de los lamentos. Eso es diferente, eso es mucho, mucho después. Ese muro de los lamentos incluso fue romano, fue hecho fue hecho en época romana por Herodes el Grande. Él hizo una ampliación de la explanada del templo y es lo que quedó, el muro de los lamentos no es sino un dique, un muro de contención que hizo la explanada, entonces puso un muro para que todo eso que rellenó, digamos, sea aguante y no sé, es el muro de los lamentos. Ujú. Pero eso es mucho tiempo después, ya hay unos, qué sé yo, creo que son unos 30 40 años antes de Cristo. Así. Exacto. Entonces, eso le digo es lo que les puedo decir así de lo que he podido investigar un poco de arqueología y todo lo demás, que es muy, muy interesante. Pero también es peligroso, porque por las mismas evidencias, algunos dicen y terminan diciendo las historias de las Biblias son reales. Y por las mismas, algunos terminan diciendo no es cierto. Y de ahí se hacen un lío. Y yo les digo, hay muchos hermanos, incluso actualmente, que por esta fiebre de investigaciones y de cosas que el internet pone a la mano, libros que uno nunca hubiera tenido acceso, terminan leyendo la bibliografía de la gente que dice que no, y la creen, y la asumen y todo lo demás. Pues a veces pasa esas cosas. Y ha habido casos en donde gente lee esto, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de cuando David huye y Mical pone los terafim? Y pone esta estatua y no sé qué. Pues algunos leyendo eso dicen, no, David era un idólatra. Era un idólatra y me vienen a decir acá, y no, y es normal que el pueblo tenga sus ídolos y no sé qué, y que terminan justificando ese tipo de cosas por no leer bien la historia. Por no leer bien la historia. Pero les digo, es porque leen la bibliografía de un tipo. ¿Ya? Y encuentran un libro que les dice cosas y que hacen sus hipótesis, que al final son hipótesis, pero lo que les digo es que cuando alguien, por ejemplo, arqueólogo, saca una hipótesis, eso después le cae a toda la comunidad, o sea, la comunidad académica le cae, algunos refutando, otros tal, y cuando eso sobrevive, y hay más bien gente que le dice que sí, hiciste un buen trabajo y es cierto, eso queda ya. Pero a veces son libros que quedan y después son refutadísimos, pero quedó el libro. Y alguien no sabe después lo que le refutaron y cree que eso es lo único que hay. Y eso a veces pasa. Entonces, por eso siempre hay que tener cuidado con estas cosas, digamos. Por eso les digo, y Pablo bien lo decía, no estudien todos entre vosotros, porque no es bueno que todos sean maestros, porque más bien hay peligro. Entonces, eso. Eso básicamente. Entonces, hasta hoy, Dios bendito, hemos terminado el libro de Primero de Samuel, y ya la siguiente hemos de continuar con los primeros capítulos del segundo libro de Samuel. No se olviden que es libro, no epístola, así que siempre es bueno decir segundo libro de Samuel y no primera de Samuel. Es primero de Samuel y segundo de Samuel. Primero de Reyes, segundo de Reyes. Porque son libros, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Porque son libros, no son cartas. Entonces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Eso nunca nos corrigieron. Sí, en cambio en el Nuevo Testamento, como son cartas, son epístolas, así es primera a los Corintios, segunda, tal. Pero en cambio acá son libros, primero de Samuel, segundo de Samuel. ¿Y así? O algunos ya para simplificar dicen uno Samuel. Samuel 1. Samuel 1, se entiende. O uno Samuel, o dos Samuel, o uno Crónicas, dos Crónicas, y ya se entiende. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces con esto creo que estamos por terminar ya, hemos terminado ya primero de Samuel y ya nos queda el segundo. ¿Sí? Y ya Dios mediante estaremos ahí conversando. Entonces, no sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí, y si no, podemos terminar la grabación por hoy. ¿Sí? Ok, creo que no entonces. Dios bendiga.